Saludos y bendiciones a todos. Muy contento de estar aquí con ustedes, como lo hacemos semana a semana, para disfrutar de la palabra de Dios. En esta ocasión, seguimos estudiando esta lección, ¿verdad?, con relación a los fundamentos del carácter de Dios, ya nuestra parte 2, y también la lección número 2, titulada La ira de Dios. Pero antes de entrar de lleno al repaso de esta lección, quiero saludarles desde la Isla del Encanto. Hoy estamos los dos desde acá, desde Puerto Rico, y aprovechando, enviándole un gran saludo. Y también saludando a nuestro hermano Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Jonathan, muy bien, gracias a Dios, y con poder hacer esta lección juntos. Hace tiempo no nos tocaba, así que esperamos disfrutarla como siempre. Así es. Y como estábamos mencionando, hemos estado creciendo ya, este es nuestro segundo semestre, iniciando este tema de los fundamentos del carácter de Dios. Y yo estoy seguro que hemos aprendido, por lo menos yo he aprendido bastante con relación a estos principios que Dios ha establecido en su palabra. Y queremos comenzar ya de lleno, ¿verdad?, sin perder mucho tiempo en nuestro repaso de la ira de Dios. Y es por eso que le voy a pedir a mi hermano Carlos que nos dirija en oración para entrar de lleno al estudio de esta noche. Claro que sí. Oramos. Padre Dios del cielo, te damos gracias por la bendición que nos das de acercarnos a ti buscando sabiduría de lo alto y enseñanza que procede de ti, de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, prepara nuestros corazones y de nuestros amigos que nos acompañan. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a poner ahí nuestra presentación y le voy a pedir a mi hermano Carlos que nos ayude con lo que fue el versículo de memoria de esta semana. Adelante, Carlos. Muy bien, el versículo de memoria se encuentra en Romanos 1:18, que dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que más adelante vamos a estar abundando en cuanto a este versículo y el contexto para nuestra lección. Sin embargo, es un versículo que sería muy bueno que lo memorizáramos, porque tiene mucha información, aunque es corto, tiene mucho que conecta con muchas otras partes de la Biblia, así que tenganlo presente. Así es, e iniciando ya la pregunta número 1, con este mismo versículo, ¿no?, que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia, con injusticia la verdad. Se nos pregunta lo siguiente: ¿por qué motivo? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué razón se revela la ira de Dios desde el cielo? Y si seguimos leyendo, se nos da un porqué, ¿verdad? Repito, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y me detengo hasta el momento. Lo que estamos viendo es que, ¿por qué la ira de Dios se revela desde el cielo? Porque, número uno, Dios se manifestó a ellos, es lo que está diciendo el texto. Dios se le manifestó a ellos y ellos no le glorificaron, no lo glorifican, ¿verdad?, no le dan gracias, o sea, no reconocen su manifestación. Y aquí estamos hablando de un punto bien importante. Aquí no está hablando, o sea, está hablando de que Dios se manifestó a todos los hombres, e incluso específicamente Romanos capítulo 1 hace referencia por medio de la creación. O sea, podríamos hasta pensar que personas que no han tenido acceso, ¿verdad?, podríamos decir, a la escritura, tienen excusa, pero aquí está diciendo, no, tampoco tienen excusa, o sea, no tienen excusa porque Dios se manifestó incluso en las cosas creadas. Y Dios, habiéndose manifestado al hombre, este hombre no conoce a Dios, no glorifica, habiendo conocido a Dios, no lo glorifica, no le da gracias, sino que se va por su propio razonamiento, profesa ser sabio,
siendo necios y cambian la gloria de Dios por obviamente cosas que no son según la gloria de Dios. Y vamos a hacernos la pregunta: ¿qué hace Dios? Pero no sé si Carlos quiera mencionar algo más sobre este principio. Sí, no solo que me resultó interesante el punto de que a todos se le ha manifestado. O sea, Él se está dando a conocer, pero han detenido la verdad. Esa revelación de la verdad que Dios está dando de sí mismo es detenida, es resistida. Entonces, se eligen para sí dioses a semejanza de hombres y de Ujú, aves y de cuadrúpedos, de reptiles. Es decir, eh, hay como una voluntad de hombre que resiste la revelación de la verdad y se elige para sí una versión de Dios, un carácter de Dios incorrecto, ¿verdad? Hace a ujú, Dios ujú. a imagen de la creación. Y me está interesante la parte que dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Es decir, habiendo tenido el conocimiento que Dios está dando de sí mismo, no reconocieron esa gloria, no reconocieron el carácter de Dios. En cambio, lo que hacen es hacer a Dios a imagen de los hombres y a imagen Ujú. de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, no hablando solamente de la confección de ídolos, sino también de los conceptos que tenían acerca de Dios. Así es, así es. Gracias, Carlos, por mencionar eso. ¿Y qué hace Dios? O sea, ¿qué hace Dios cuando el hombre no lo reconoce, no lo glorifica, sino que se limita, ¿no? Establece su propio razonamiento en lugar del razonamiento de Dios. Dice el próximo slide, si lo podemos brincar, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí se mencionan una serie de pecados, ¿no? Entre medios, pero ¿cuál es el principio? Cuando el hombre, como mencionaba Carlos, limita la verdad de Dios porque establece sus criterios, su juicio por encima del juicio de Dios, entonces Dios los entrega a su inmundicia. Dios los entrega a las concupiscencias de sus corazones. Eh, Dios los entrega, como dice ahí, a pasiones vergonzosas. Y se mencionan una serie de pasiones vergonzosas en este capítulo. Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que estamos viendo cómo la ira de Dios se manifiesta en esta ocasión, ¿no? Como Dios entregando al hombre a lo que el hombre está deseando, ¿no? El hombre desea rechazar el criterio, el juicio de Dios, establecer su propio razonamiento, atribuirle a Dios incluso las cosas que son del hombre, y Dios entonces los entrega, y al entregarlos a sus razonamientos carnales y humanos, el hombre es entregado a la inmundicia, a la mente reprobada, a las pasiones vergonzosas. No sé si quiera mencionar algo más sobre esto, Carlos. Si no, pasamos al próximo slide que dice, o sea, el hombre tiene excusa, ¿no? Ahorita vimos que no tenía excusa porque había recibido información, pero mira cómo sigue diciendo el texto. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Así que habíamos visto anteriormente que no tiene excusa porque Dios se la había revelado, y aquí estamos viendo también cómo, o sea, como no hay excusa para nadie, incluso ni excusa para los que condenan a los que están entregados a las pasiones vergonzosas. O sea, nadie tiene excusa, el hombre no tiene excusa, Dios se le ha revelado a todos, y Dios, ¿verdad? Quiere establecer su juicio, su criterio en nuestra mente, y si nosotros rechazamos ese criterio o ese juicio, pues entonces somos entregados a nuestra mente carnal, a nuestra mente pecaminosa. Carlos. Sí. Y pasando a la próxima pregunta, la pregunta número 2, leemos que dice lo siguiente: ¿qué pecados puntuales provocan la ira de Dios? Y en Colosenses 3, del 5 al 6, leemos: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. A mí me llama la atención porque nosotros podríamos eh, poner prácticamente todos los pecados dentro de estas categorías, ¿no? Porque está hablando de idolatría
Y los primeros, los primeros mandamientos que tienen que ver con Dios, particularmente tienen que ver con la idolatría, ¿no? Pero todo está conectado con la avaricia, los deseos, los malos deseos, las pasiones desordenadas, la impureza, etcétera. Ujú. Así que cuando, o sea, se mencionan estos puntualmente, sin embargo, dentro de estos podríamos ¿verdad? Colocar prácticamente todo la ley de Dios. Me llama la atención eso y dice que la ira de Dios viene debido a estos pecados que se mencionan en este versículo. Pero está vinculado con lo que veníamos viendo, la idolatría, ¿no? Porque precisamente es la resistencia del conocimiento de Dios, la resistencia de la verdad acerca de Dios, que el hombre detiene para establecer su juicio propio instancia acerca de Dios y por lo tanto acerca de todas las demás cosas, lo que hace que Dios lo entregue, como estuvimos viendo en Romanos 1, y aquí pues concuerda perfectamente con eso porque se nos presentan la fornicación, la impureza, pasión, deseo, malos deseos y avaricia, y luego dice que es idolatría. Todos estos pecados están vinculados a la idolatría, es decir, cerca de todas estas cosas cuando se tienen ídolos en la mente, cuando se tienen falsos dioses, cuando se tienen falsos conceptos acerca de Dios, cuando se detiene la verdad del Dios verdadero y se hace a Dios conforme a la imaginación de los hombres, ¿verdad? A imagen de los hombres y a imagen de las cosas creadas. Así es. Y entonces nos damos cuenta de estos pecados, ¿no? Que provocan la ira de Dios, pero miren la próxima pregunta. Se nos pregunta, sin embargo, ¿qué es lo que nos pide Dios que dejemos del lado de nuestra vida? Y cuando leemos estos versículos, ¿qué nos dice que tenemos que dejar al lado? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Desde la perspectiva también del libro de Efesios dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Primera Timoteo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, vemos a un Dios que manifiesta la ira, pero que también nos pide que dejemos del lado de nuestra vida la ira. Seguimos avanzando, ¿verdad? Yo sé que vamos a seguir ampliando sobre este principio. Cuando dejamos la ira, entre otras cosas, y nacemos a un nuevo hombre, a imagen de quien nos estamos renovando. Es decir, cuando dejamos la ira y somos una nueva creación, a quién es que venimos a parecernos. Ahí mismo, en el contexto de lo que se viene diciendo, ¿verdad? Mismo Colosenses 3, leemos lo siguiente, dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, libre, sino que Cristo es el todo en todo. Así que el nuevo hombre es revestido conforme a la imagen del que lo creó, es decir, conforme a la imagen del creador. El hombre, según va recibiendo la verdad de Dios y aceptando la verdad de Dios y abandonando todas esas cosas que se nos mencionó, entre los cuales está mencionada la ira, el hombre se va haciendo conforme a la imagen de Dios. Es decir, cuando el hombre deja la ira, ¿a imagen de quién nos vamos renovando? A imagen de Dios. Y esto está vinculado al conocimiento. Según vamos avanzando en el conocimiento del Dios verdadero, vamos abandonando precisamente la ira y todas esas cosas que se nos dicen que queden a un lado, hasta que llegue a ser el todo en todos, es decir, el todo de nuestra vida. Solamente se manifiesta la vida de Dios en nuestra vida, y esto está vinculado al abandono, la ira del hombre. Así es, y si brincamos a la pregunta 5, nos vamos a dar cuenta de algo, ¿no? Esta es una pregunta, ¿verdad? Lógica. Si el nuevo hombre Ujú. es transformado a imagen de Dios, no posee ira, y Dios se habla de Dios manifestando su ira, ¿puede la ira de Dios ser igual a la ira del hombre? Cuando nosotros, cuando nos convertimos a imagen y semejanza de Dios, dejamos la ira. O sea, ¿puede ser la ira que tú y yo conocemos ser la ira de Dios? Igual, creo que no, pero vamos a leer lo que dice la escritura. Isaías 55, 6 al 9 dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que aquí hay un llamado, ¿no? A buscar a Jehová, un llamado a dejar el camino impío a fin de que Dios tenga misericordia de nosotros, o sea, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Pero lo que está diciendo también el texto es que los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros, que los caminos de Dios son más elevados y más altos que los nuestros. Por lo tanto, no podemos limitar la verdad de Dios, ¿verdad? A nuestra comprensión, a nuestras definiciones, por decirlo de esa manera, de lo que son las cosas. La ira de Dios, como se manifiesta en la escritura, no es la ira del hombre, es mucho más alta, es mucho más, ¿verdad? Está elevada en otra dimensión que muy probablemente para la mente común, cuando lee la palabra ira, pues puede, ¿verdad? Según su criterio humano, pensar que la ira de Dios es la misma ira de los hombres, pero no, los pensamientos de Dios son mucho más elevados, son principios espirituales que hay que comprender desde la perspectiva espiritual de la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a estar haciendo en este estudio. Muy bien, y continuamos con la pregunta número 6 que dice, ¿de qué manera diferente se revela la ira de Dios? Entonces, aquí volvemos un poco sobre lo que comenzamos en Romanos 1, ¿verdad? Que el 18 decía, manifiesta es la ira de Dios, y luego se escribe cómo que se manifiesta la ira de Dios en los versículos 24, 26, 28, y se nos exhorta a leer hasta el 32, pero vamos a leer después del 28, vamos a saltar al 32, entre otros versículos, ¿verdad? Leemos esos que mencioné. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ese es el 24. El 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Verdad? Ahí leímos el 26. El 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Me llama la atención que dice que el hombre no aprobó. Dios desea el consentimiento del hombre. Esto no es un asunto solamente de que revela y ya, y el hombre ya tiene ese conocimiento. El hombre, aun cuando el conocimiento viene a él, el hombre de alguna manera tiene la capacidad, porque Dios le dio libertad dentro de la justicia de Dios, está la libertad que Dios da a cada ser humano de elegir si acepta o rechaza algo. Y el hombre puede tener la información delante de sí, pero rechazar esa información, sacarla de delante de su rostro, delante de su mente y colocar su mente en contemplar otras cosas. Entonces vemos que el hombre no aprobó el tener en cuenta a Dios, el hombre no aprobó esa revelación que Dios da a sí mismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Dios lo entrega a la mente reprobada, es decir, a sus propios deseos, para que las cosas que no convienen. No es que esto exprese el deseo de Dios, de que Dios desea que ellos hagan lo que no conviene, es que Dios los deja a su propia mente, a sus propias pasiones vergonzosas, a sus propias concupiscencias que terminan deshonrando sus propios cuerpos. Y dice el versículo 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas dignos de muerte no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Así que no es solamente eh, no está hablando de que no quiero hacer eso, hago, está, y lo que quiero hacer no lo logro hacer, sino que hay un complacimiento en estas cosas y se deleitan, se complacen juntamente con aquellos que practican este tipo de cosas. Y esto es un punto bien interesante, Jonathan, porque me parece que apunta a que no es solamente el hacer las cosas, pero cuando nosotros contemplamos otros haciéndolas, capaz que no nos aguantamos, nos limitamos de no practicar ciertas cosas, pero cuando nos entretenemos con otras personas que lo hacen y de alguna manera este, em, participamos con nuestro conocimiento o con nuestra complacencia de ese tipo de prácticas, estamos participando del mismo tipo de pecado, del mismo tipo de comportamiento. Voy a pasar al próximo, no sé si querías comentar algo de esto. Adelante. Si no, pasamos entonces al Salmo 85, 1 al 3, que dice,
Al músico principal, salmo para los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste a la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Así que vemos que, que la ira de Dios se revela entregando hombre a su propia concupiscencia, a sus propios deseos, aún a las consecuencias de sus propias decisiones, a aquello que ellos mismos se están eligiendo, y no seguir dándoles aquello que ellos están resistiendo y que no están aprobando, ¿no? Que no están dando su consentimiento de recibir, entonces entrega a su propio juicio, a sus propias decisiones. Sin embargo, cuando el hombre cae en su pecado, ¿no? Y se va cautivo, y está experimentando las consecuencias de sus propias decisiones, como menciona ahí en el Salmo 85, que Jacob o el pueblo de Israel cautivo. ¿Por qué cayó cautivo? Pues por su pecado, porque Dios lo entregó. Entonces Dios, como quiera, sigue teniendo una actitud de que quiere perdonar, de que quiere librar, de que quiere salvar, de que quiere restituir o restablecer. Entonces se dice que Dios fue propicio, aun a pesar del pecado de ellos, y los volvió de la cautividad, perdonó la iniquidad de su pueblo, y que Él con los pecados de ellos los cubre. Y en esto se habla de reprimir su enojo y apartar su ira. Apartar su ira es hacer algo para para eliminar consecuencias de lo que ellos mismos eligieron. Entonces, el dar rienda suelta a la ira implicaba entregarlos, reprimir la ira implica rescatar, retomar de sus enemigos. Entonces, en número 12, del 9 al 10 leemos: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Miren qué interesante, aquí se escribe la ira de Dios como un apartamiento, como un movimiento, Dios alejando, porque pues había pecado, ¿no? Había un pecado, estaban rechazando a Dios, estaban rechazando lo que Dios, particularmente aquí a Aarón y María, habían murmurado con Moisés, y por lo tanto contra Dios, porque está murmurando contra el líder que Dios eligió. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dice que se fue, y que la nube que representa la presencia de Dios se apartó del tabernáculo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando Dios se aleja, cuando Dios se aparta? Dice: María estaba leprosa como la nieve. Así que cuando Dios se aleja, cuando Dios se aparta, ¿qué pasa? Vienen enfermedades, vienen pestilencias, vienen diferentes tipos de cosas, y esto está vinculado a la ira de Dios. Dios encendiéndose en ira implica un retraimiento, un movimiento de distancia, que aquí se representa a Dios viéndolo, que en realidad esto fue una manifestación física de lo que había ocurrido realmente, pero desde la perspectiva del hombre, porque quienes se apartaron de Dios fue Aarón. Se habían alejado de Dios, se habían apartado de lo que Dios había establecido y de su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que viene como consecuencia, viene pues la desprotección. Se crea se creó esta brecha debido a la rebelión, y por lo tanto viene enfermedad, pestilencia. Y esto es solamente un ejemplo que describe muchas otras historias en donde se habla de la ira de Dios y el pueblo o personas particulares experimentando consecuencias por su acto. Y vamos a seguir ampliando este principio, Carlos, en la pregunta 7, para seguir explicándolo, ¿no? A través de las aplicaciones bíblicas. Y es cómo se explican entonces los males y la destrucción que sobreviene al hombre, entendiendo este concepto correcto de cómo se revela la ira de Dios. Carlos mencionaba este aspecto de la protección y la desprotección. Deuteronomio 31, 16 al 18 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré. Y hay que entender que furor e ira, ¿verdad? Esa es como el mismo tema. Son sinónimos, sí. Los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí,
pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Nos damos cuenta cómo Dios está hablando de la serie de decisiones, ¿no? que están tomando y que tomarán el pueblo de Israel, y que por causa de estas decisiones que están tomando el pueblo de Israel, se va a encender su ira, su furor. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Cómo va a manifestar su ira? Abandonándolos, escondiendo de ellos su rostro. Y por causa de Dios abandonarlos y esconder de ellos su rostro, ellos serán consumidos. Van a venir sobre ellos males, angustias. ¿Pero por qué? Porque Dios escondió su rostro. ¿Por qué? Por lo que hicieron, haberse vuelto a dioses ajenos. O sea, Dios esconde su rostro, Dios los abandona, Dios los desprotege, y se manifiesta una serie de consecuencias negativas de destrucción para ellos. No sé si quieran mencionar algo, brincamos al próximo slide. Mira cómo dice, este slide dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido. Vuestros padres, exacto, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, de tu creador. Muy parecido, ¿verdad? Lo que mencionó Romanos capítulo 1. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, ¿qué cosa? Esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios, con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 a hacer huir a 10,000 si su roca no lo hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Me llama la atención, yo sé que esto no tiene que ver con el tema, el que le llame hijo infieles, ¿no? Hasta los infieles le llaman hijo. Eso me llama mucho la atención, que con todo eso le está llamando hijo a aquellos que lo están rechazando. Ahora, y yendo al tema directamente de la ira, nos damos cuenta cómo él, nuevamente, por el menosprecio de sus hijos, esconde su rostro. Y esconder su rostro, ¿cómo se manifiesta? Un pueblo que no es su pueblo, un pueblo insensato, un pueblo pagano, ¿verdad? Destruye, o tiene acceso, se abre, ¿verdad? Yo no sé si me estoy adelantando, pero de la brecha, ¿no? Como lo vimos también en capítulos anteriores, para que ¿verdad? La protección que Dios tenía para este pueblo ahora quedan desprotegidos, y otros pueblos no pueblos o pueblos insensatos ahora tienen acceso a Israel para destruir. ¿Y por qué razón? Porque Dios oculta su rostro. ¿Pero por qué lo oculta? Porque sus hijos no quieren escuchar la voz de Jehová, no quieren escuchar la voz de su papá. Y Dios pues manifiesta su ira escondiendo su rostro o respetando su decisión de ellos querer hacer lo que quieren hacer con su vida, ¿no? Y con su voluntad. La frase de esconder el rostro es una frase, una expresión posiblemente idiomática, una expresión que precisamente equiparada con apartarse o con el concepto de la brecha, con permitir, porque vemos que aunque se dice que esconde su rostro, dice veré cuál será su fin, es como que él está mirando, o sea, no es aparta su rostro literalmente, porque sigue mirando y va a ver cuál será su fin. Así que no es no es un apartamiento literal, sino que está vinculado precisamente a entregarlos a las consecuencias de sus propias decisiones. Nada, eso. Súper. Y tenemos una nota en el próximo slide que dice: David había descuidado su obligación de castigar el crimen de Amnón, y a causa de la infidelidad del rey y padre y por la impenitencia del hijo, el Señor permitió que los acontecimientos siguieran su curso natural y no refrenó a Absalón. Cuando los padres o los gobernantes descuidan su deber de castigar la iniquidad, Dios mismo toma el caso en sus manos. ¿Cómo? O sea, la pregunta es ¿cómo? Su poder refrenador se desvía hasta cierta medida de los instrumentos del mal, de modo que se produzca una serie de circunstancias que castigue el pecado con el pecado. Así que estamos viendo, ¿verdad? No voy a entrar en detalle de la situación de David y Amnón y Absalón, sino que viendo este poder refrenador de Dios. O sea, hay un poder refrenador de Dios. Dios está refrenando consecuencias, ¿verdad? Negativas, Dios está protegiendo. Pero cuando aquel ser protegido hace ¿verdad? Toma una decisión contraria a la voluntad de Dios o contrario a lo que es correcto,
Entonces, la ira de Dios se manifiesta cuando Dios desvía, podríamos decir, su poder refrenador, y de repente hay una serie de circunstancias que son simplemente las consecuencias naturales de nuestras decisiones, eliminando, podríamos decir, el poder refrenador de Dios. Dios aparta su protección y tenemos una serie de circunstancias cuando obviamente sucede esto. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que Satanás quiere, el objetivo de Satanás es destruir a los hijos de Dios, y cualquier oportunidad que el ser humano le dé al enemigo, cuando Dios tiene que, por voluntad del hombre, apartar su protección, el enemigo aprovecha, ¿no?, esa oportunidad. Y hay una serie de circunstancias que castigan el pecado con el pecado. Carlos. Si pasamos a la pregunta número 8, que dice, lee los siguientes textos y reflexiona recordando el concepto de la brecha visto en la lección 1. ¿Cómo es que se manifiestan ambos principios al mismo tiempo, según estos versículos, ¿no? Yo creo que ya vimos en la pregunta anterior un ejemplo de ello, este asunto de Dios retirando su presencia, retirando su protección, pero vamos a ver ahora particularmente en estos versículos qué es lo que se enseña. Leemos en Salmo 74, vamos a leer el versículo 1 y luego leemos el 10 y el 11. Dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Ahí vemos en el 1 que se habla Dios desechando, vinculado a Dios, su furor encendiéndose, ¿no? Y luego leemos en el 10 y el 11, dice, ¿hasta cuándo Dios nos enfrentará el angustiador? ¿Qué es lo que ocurre cuando Dios desecha, cuando Dios se enciende su furor? Nos afrenta el angustiador. ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Y estos versículos son bien interesantes porque se habla de varios conceptos, ¿no? Se habla de desechando al pueblo para siempre, vinculado al furor de Dios encendiéndose, para luego hablar de que hay un angustiador que nos está afrentando y que el nombre de Dios es blasfemado. Y luego dice, ¿por qué retraes tu mano o escondes tu mano o retiras tu mano? Dice, ¿por qué retraes tu mano? Hablando del poder refrenador, ¿por qué retraes tu mano y la escondes en tu seno? Es decir, ¿por qué quitas tu protección tu mano protectora y la escondes en tu seno? Y esto está bien interesante porque está vinculado precisamente a, por ejemplo, a las enfermedades. Esto está vinculado a la lepra. Particularmente habíamos visto en el caso de la hermana de Moisés o Miriam, que por su rebelión Dios se apartó en su ira y ella contrajo lepra. Entonces esto está enseñado también en la relación que Dios mostró a Moisés acerca de las enfermedades que vendrían sobre Egipto como señal. Este, a Moisés se le dio que hiciera la señal de meter su mano en su pecho. Cuando Moisés, que era un símbolo de Dios, ¿verdad? Porque Dios le dice, tú serás ante Faraón por Dios y Aarón será como el profeta. Entonces, mete tu mano en tu seno, y cuando Moisés la saca, estaba leprosa. Cuando vuelve y la mete y vuelve y la saca, está sana. Entonces vemos que la enfermedad está vinculada a Dios escondiendo su diestra o su mano en su seno, que implica retraer su protectora, que implica Dios desechando a su pueblo, o como hemos visto en versículos anteriores, simplemente Dios dando su protección, Dios simplemente entregando al angustiador. Así que esto está bien interesante, ¿no? Ver cómo la misma Biblia explica los símbolos de esconder la mano en el seno, cómo meter la mano en el seno o en el pecho, tenía un significado de lo que Dios hacía sobre Egipto, Dios dejándole saber que lo que iba a hacer era quitar su protección. Esto en base a lo que nos dice Salmo 74 y otros versículos vinculados a esta pregunta, ¿verdad? Así que vamos a considerarlos también. Nos dice en Primera de Reyes 8:46, dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviereis airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Y aunque el versículo continúa
hablando acerca de si se arrepienten y claman a ti, tú los librarás y todo ese asunto. Pero el punto que se está estableciendo aquí es que el hombre peca, Dios se aira, ¿y qué es lo que hace Dios en su ira? Lo entrega al enemigo. Y eso es lo que plantea el versículo. Ujú. El versículo anterior habíamos visto que Dios se aira o se enciende en su furor y ¿qué hace? Lo entrega, lo abandona, retrae su mano, esconde su mano en su pecho, etc. Salmo 61 dice, al músico principal sobre lirios, testimonios, Mictán de David, dice, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram, Naraim, sí, y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. De nuevo, la ira de Dios se vincula al quebranto que experimenta el pueblo de Dios y esto vinculado a Dios desecharlo o Dios entregarlos, Dios quitar su protección. Esto en cuanto a estos versículos particularmente, pero hay muchísimos otros casos en la Biblia. Súper. Y en la pregunta número 9 tenemos ahora un caso, ¿verdad?, de Cristo. Y siendo que Cristo es la imagen perfecta del Padre, de Dios, revelada al mundo, vamos a ver un caso cuando Cristo manifestó la ira o el enojo de Dios. Y voy a leerlo y luego voy a hacer las preguntas, ¿no? Para ir respondiendo a las preguntas. Dice Marcos capítulo 3, versículos de 1 al 7. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Así que tenemos, en primer lugar, ver a estas personas que estaban queriendo acusar a Jesús, estaban buscando una excusa, ¿verdad?, para acusarlo. Y Jesús le hace una pregunta y ellos se quedaron callados y dicen que Jesús los miró con enojo, pero miren el sentimiento asociado a este enojo y dice entristecido por la dureza de sus corazones. Así que lo que está viendo, ¿cuál es el sentimiento asociado al enojo? Tristeza. El enojo asociado, tristeza. Y luego dice que es contra los pecadores o contra el pecado. Aquí dice que es por la dureza de sus corazones. Jesús estaba entristecido no con ellos, o sea, no estaba enojado con ellos, estaba enojado por ellos o entristecido por ellos por causa de la dureza que ellos tenían en sus corazones. ¿Y qué fue lo que terminó haciendo Jesús? Haciendo el bien, en este caso, al pobre hombre que tenía su mano quebrantada. Y estos hombres, ¿verdad? Cuando vimos que vieron esta manifestación de Jesús, lo que querían era destruirle, ¿no? No sé si quería mencionar algo más sobre esto, Carlos. Sí, no, sí, no, los caracteres que contrastan tanto, ¿verdad? El de Jesús con el líder. Jesús quiere salvar la vida, ellos quieren quitarla. Yo me pregunto, perdóname, Carlos, ¿quién parece el enojado aquí, Ajá, no? ¿Quién parece el enojado? Porque dice que Jesús se enojó, pero da la impresión que los enojados son ellos, ¿no? Pero evidentemente el enojo, la ira de Dios, aquí se presenta más desde la perspectiva de la como tristeza. Solo menciono de eso. la tristeza, exactamente, de la perspectiva de la tristeza. Y, y precisamente ese enojo asociado a la tristeza tiene que ver por un amor profundo. Uh-huh. Como Él los ama y pesa el corazón de ellos y debido a que ellos rehúsan aceptar lo que Jesús les está mostrando, lo que Jesús les quiere revelar, esto le causa mucha tristeza a Jesús. Y quienes se muestran, ¿verdad? Aquí vemos Jesús manifestando la ira de Dios, que es distinta a la ira del hombre. La ira de Dios es distinta a la ira del hombre, porque ¿cómo se manifestó aquí la ira de Jesús? Con tristeza. Uh-huh.
y haciendo una obra de sanidad, mientras que la ira del hombre se manifestó tomando consejo para destruir a Jesús. La ira del hombre se manifiesta con la destrucción directamente, ¿no? Planificando la destrucción, mientras que en este caso, en el caso de Jesús se manifestó de forma, se manifestó por una tristeza de querer salvarlos a ellos, de querer mostrarles lo que está mal en ellos, pero ellos simplemente no fueron movidos por las palabras de Jesús. Las resistieron, endurecieron el corazón. Y pasamos entonces a la pregunta número 10, que dice, ¿en qué forma manifestó la ira de Dios sobre el pueblo de Israel? Para eso leemos Oseas 13, del 9 al 11, que dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di un rey en mi furor y te lo quité. Así que, contestando la pregunta de qué forma se manifestó la ira de Dios sobre el pueblo de Israel, en este primer caso de Oseas, vemos que Dios vincula su furor y su ira a Dios darle un rey, según ellos pedían que era la voluntad de Dios, perdón, del pueblo y no la de Dios, y en quitarlo. Es decir, Dios en su furor, en su ira, les da al pueblo lo que ellos estaban pidiendo. Ellos estaban pidiendo, danos rey que pelee haga nuestras guerras como todas las demás naciones, y Dios les da ese rey en su furor. Así que, ¿cómo se manifestó aquí? Se manifestó dándole al pueblo lo que ellos están eligiendo. Y dice, y te lo quité en mi ira. Y yo sé que esto se refiere posiblemente de manera más general a cuando en la ira de Dios el pueblo de Dios fue entregado en manos de Babilonia y los reyes fueron quitados y no hay rey sobre el pueblo debido a que en la ira de Dios los entrega en manos de Babilonia. Pero también hay una aplicación directa a Saúl, el rey que el pueblo se eligió, el rey que Dios eligió, ¿verdad? Pero conforme al pueblo y al deseo del pueblo, fue Saúl. Y se nos dice que también su ira fue quitada. ¿Y cómo fue que murió? Saúl se quita la vida, pero la Biblia dice que Dios lo quitó, que Dios lo mató, que Dios lo hirió, que Dios lo destruyó, que Dios lo mató, dice el versículo. Pero ¿cómo Dios lo hizo? Permitiendo que lo hiciera. Así que hasta cierta forma, en su ira implicó entregar a Saúl a sus propias pasiones que finalmente acabaron quitándose la vida. Y esto es parte de la ira de Dios, el permitir, ¿no? Está vinculado al permitir, el darle al hombre la capacidad de tener aquello que desee. Entonces vemos en Ezequiel también capítulo 7, vamos a leer los versículos 3 y 4 y luego 8 y 9, para ver este caso, cómo se habla de esto. Será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor, de nuevo habla del furor y luego dice, y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Dios dice que en su furor pondrá sobre su pueblo todas sus abominaciones y sus caminos. Entonces, más adelante el versículo 8 y 9 dice, ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor. ¿Cómo? Te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabré que yo Jehová, el que castiga. ¿Cómo es que Dios castiga en su furor y en su ira? Haciendo volver las abominaciones de su pueblo y los caminos de su pueblo sobre ellos. Es decir, dejar que conocen lo que están sembrando. Son sus propios caminos, no un camino impuesto de parte de Dios, sino el propio camino que el pueblo se está eligiendo. Son las propias abominaciones de ellos. Dios permite que caigan sobre ellos. Y leemos en los otros versículos que se nos presentan y ya aquí vinculando sí, con la misma pregunta que venimos viendo acerca de la forma en que se manifiesta la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. En Jueces capítulo 10, leemos el 6 y el 7, luego el 10 y luego el 15 y el 16 dice lo siguiente. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón
y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Si vemos de nuevo que se manifiesta la ira de Dios entre a los pueblos cuyos dioses ellos estaban adorando. Y dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Ese es el versículo 10. Y luego el versículo 15 y 16 dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y lo dice, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Así que aun cuando esa aflicción son las consecuencias de sus propias decisiones y son el resultado de la ira de Dios, se nos dice que Dios se encendió en ira y lo entregó en manos de sus enemigos, de aquellos, como mencioné, y como dice el versículo, aquellos los dioses ellos habían elegido. A pesar de esto, Dios es angustiado de que ellos estén experimentando aflicción aún por sus propias o debido a lo que ellos eligieron. Así que vemos que Dios experimenta la ira, esta ira está vinculada no solamente a una entrega, sino también a un dolor, a un sufrimiento, las consecuencias que su pueblo está experimentando. Y nos seguía dando la pregunta, ¿quién deja en el sentido de abandonar a quién? ¿Quién el que abandona? El pueblo que abandonó a Dios, el pueblo que dejó a Dios, dice que sirvieron a todos los dioses menos a Dios. Entonces se dice que Dios lo entrega porque no lo quieren. O sea, ellos lo dejan y Dios le permite que lo dejen, en otras palabras. Entonces, en Mateo 26, del 38 al 39 y luego 22, se presenta algo vinculando lo que es la ira de Dios en la persona de Cristo y en su sufrimiento ¿verdad? En los últimos momentos de su ministerio aquí en la tierra, vinculado a lo que siente Dios y cómo se manifestó la ira de Dios en Cristo. Y dice así, entonces él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, que yo la beba, hágase tu voluntad. Está vinculado Cristo bebiendo la copa o tomando la copa. ¿Qué copa? Pues la copa de la ira está vinculado a Cristo ser entregado en manos de los pecadores. Cristo, Dios permitiendo que Cristo experimente, ¿verdad? Lo que caiga en manos de los hombres, ¿no? Cristo siendo entregado en manos de los hombres. Y hay una nota por ahí que está hablada a la pregunta, la nota número 2, dice lo siguiente: estaba sufriendo en lugar del hombre, como transgresor de la ley de su padre. Aquí estaba la escena de la tentación. La luz divina de Dios se alejaba de su visión y él pasaba a manos de los poderes de las tinieblas. En la agonía de su alma yacía postrado en la fría tierra. Se daba cuenta del ceño fruncido de su padre. El cáliz del sufrimiento Cristo había tomado de los labios del hombre culpable y se propuso verlo él mismo y en su lugar dar al hombre el cáliz de la bendición. La ira que habría caído sobre el hombre caía ahora sobre Cristo. Y esta ira que caía sobre Cristo era Cristo siendo entregado en manos de los poderes de las tinieblas. Uh-huh. Y dice que aunque dice que se daba cuenta del ceño fruncido de su padre, y esto está vinculado precisamente que Cristo estaba, la luz divina de Dios se alejaba de su visión, es decir, ya él no lo podía ver debido a que él estaba siendo entregado. Él no podía ver el rostro reconciliador del Padre, no podía tener unas evidencias, no se le manifestaban o se le revelaban evidencias de la aprobación de su Padre. Todo lo contrario, él estaba cayendo en manos de las potestades de las tinieblas, que lo que hacen es profundizar la angustia y profundizar la desesperación y hacer cada vez más terrible la desesperanza ¿verdad? Que viene por el pecado y la sensación de culpa y
y de sentirse perdido, ¿no? Y desamparado precisamente por Dios, pensar que para Él no hay perdón, que no solamente digo Cristo pensando necesariamente esto, pero son parte de lo que es la culpa y es parte de lo que se enseña en la Escritura acerca de lo que el pecado pone en la mente de aquel que lo tiene, ¿no? Entonces, en este caso vemos Cristo tomando la copa de la ira, vinculado a ser entregado de los poderes de las tinieblas. Súper. Y quiero brincar a la próxima pregunta, Carlos, pero comenzando con esta pregunta, ¿no? Porque podemos pecar, aún de entender esto, o sea, aún de entender lo que es la ira de Dios, podemos pecar de atribuirle a Dios cosas también humanas después de esto, y es, yo puedo verlo como que, no me quieres a mí, toma, ¿verdad? Chávate, como decimos nosotros acá, allá tú, destrúyete, problema tuyo ahora. Pero, ¿cómo se siente Dios cuando tiene que manifestar, cuando manifiesta su ira, abandonando a alguno de sus hijos? Isaías 22:4 dice, por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Llora amargamente. Dios sufre en el proceso. Me acuerdo Oseas 11:8, ¿no? Cuando abandona a Adma, a Seboim, a Israel, a Efraín, se le revuelve el corazón. O sea, este proceso de Dios manifestar su ira no es un proceso como nosotros lo vemos de, pues, problema tuyo, ahora haz lo que tú quieras. No. Él llora amargamente, se le revuelve el corazón cuando tiene que dejar a sus hijos a la merced de sus propias consecuencias. Tenemos también una nota que dice, se me mostró una escena familiar. Una parte de los hijos parece ansiosa de conocer y obedecer los requerimientos del padre, mientras los demás pisotean su autoridad y parecen complacerse en el desprecio del gobierno de su familia. Comparten los beneficios de la casa paterna y participan constantemente de su abundancia. Dependen por entero de él y sin embargo no son agradecidos, sino que se muestran orgullosos como si todos los favores que reciben de su padre indulgente fueran obtenidos por ellos mismos. El padre advierte todos los actos irrespetuosos de sus hijos desobedientes y desagradecidos y sin embargo los soporta. Con el tiempo, esos hijos rebeldes avanzan un paso más y procuran inducir a rebelión a los miembros de la familia de su padre que hasta ese momento han permanecido fieles. Entonces se pone en acción toda la dignidad y la autoridad del padre. Y expulsa de la casa a sus hijos rebeldes, quienes no solo abusaron de su amor y de sus favores, sino que también procuraron sublevar a los pocos que habían permanecido fieles a las leyes juiciosas del hogar paterno. Próximo. Por amor a los pocos que permanecen leales, cuya felicidad estuvo expuesta a la influencia sediciosa de los miembros rebeldes de su casa, el padre aleja de su familia a sus hijos desobedientes, mientras que al mismo tiempo se esfuerza por acercar hacia sí mismo a los que han permanecido fieles y leales. Todos aprobarán la conducta sabia y justa de ese padre que castiga severamente a sus hijos desobedientes y rebeldes. Tal es la forma como Dios ha tratado a sus hijos, pero el hombre en su ceguera pasará por alto las abominaciones de los impíos y no verá la ingratitud y la rebelión continua y los pecados desafiantes de los que pisotean la ley de Dios y desafían su autoridad. No se detienen allí, sino que se jactan de sublevar a su pueblo y de influir en él mediante sus tretas para transgredir y despreciar públicamente los sabios requerimientos de Jehová. Algunos pueden ver solo la destrucción de los enemigos de Dios y consideran que Dios no tiene misericordia y es severo. No contemplan el otro, ¿qué cosa? El otro lado. Pero agradezcamos eternamente porque el hombre impulsivo y porque el hombre impulsivo y mudable, con todo su alarde de benevolencia, no es el que dispone los acontecimientos ni quien los controla. Las compasiones de los inicuos son crueles. Wow. Y esa es la compasión de los inicuos son crueles. Nuestro Dios es compasivo. No, o sea, tenemos que ver el otro lado, ¿no? De la misericordia de Dios en medio de este proceso de manifestar su ira y su sufrimiento en el proceso, porque independientemente, hijos rebeldes son hijos también. Carlos. Sí, está muy buena la cita, ¿no? Primero presenta a Dios como padre, se utiliza como ejemplo un hogar, representando así el reino de Dios como una familia, y representa no solamente la ira de Dios, se manifiesta también entregando a sus hijos, dejándolos que ya no estén en la casa, que ya no estén en la casa y que sigan sus caminos a su forma y que vivan su vida como ellos quieren. Y esto también por amor a los que deciden permanecer fieles. Así que aún también
por amor a los que deciden permanecer fieles, es que Dios hace esta entrega, que venimos viendo en la Biblia, de manifestar su ira. Las compasiones de los inicuos son crueles en el sentido de que los inicuos pretenden de que no haya consecuencia, ¿no? De Ujú. que no se entregue, de que no haya esta entrega o no simplemente no consideran esto y se pretende que simplemente se les deje hacer lo que le da la gana sin consecuencia. Sin embargo, Dios es justo y Dios da a cada cual conforme a su camino, que es justo y da libertad y nos permite elegir. Si nosotros queremos vivir bajo la protección de nuestro Padre o queremos rechazar al Padre y por lo tanto quedar a la merced de nuestras propias decisiones, pues Dios también lo va a permitir, sabiendo que esto trae consecuencias y esto le causa muchísimo dolor. Viendo la pregunta 12, leemos, ¿cómo se manifestará la ira de Dios al mundo antes de la segunda venida? Y en Jeremías 35:5 leemos, y puse ante los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Y en Apocalipsis 16 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 9, el mensaje del tercer ángel dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido bañado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Así que justo antes de la segunda venida se habla de que se derramarán las 7 copas de la ira de Dios, ¿verdad? El que tiene la marca de la bestia, este, y adora a la bestia, también, va a ser el que va a beber el vino de la ira de Dios, que está vinculado a, a las 7 copas de la ira de Dios, que está vinculado a las 7 plagas postreras. Pero hemos visto que la ira de Dios implica ser entregado, ser desprotegido. Así que está interesante esta pregunta que nos trae precisamente el tema de la ira de Dios a eventos que están por acontecer. Y nos sigue diciendo los versículos subsiguientes, vinculados eh, a, a la obra de los ángeles. El capítulo 7, verso 1 dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplen vientos algunos sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Así que los ángeles son los que detienen los 4 vientos. Estos vientos destruirían la tierra si soplasen sobre ellos. Y por eso estos ángeles también son representados, como vimos en los versículos anteriores, como teniendo las copas de la ira para ser derramadas, pero esto está vinculado a una obra de impedir, una obra de retener esta mano protectora de Dios que es retirada, como habíamos visto en versículos y en citas anteriores. También leemos en Apocalipsis 9, el 3, el 4, el 10 y el 11, dice así, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Así que hay ¿verdad? Hay unos seres, ¿verdad? Aquí, unos seres representados como langostas que se les da poder y son como escorpiones también, y el poder que tienen es que dan a la tierra, pero no pueden hacerlo sobre aquellos que tienen la señal de Dios en su frente. Es decir, solamente lo pueden hacer, como decían los versículos que habíamos leído anteriormente en el capítulo 14 y en el capítulo 16, sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. Y se dice en los versículos 10 y 11 de aquí de Apocalipsis 9, dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, y que se describe en los versículos iniciales del capítulo 9 como una estrella que cayó del cielo.
que la estrella es representativo de un ángel que cayó del cielo, es decir, un ángel caído. Ese es el ángel del abismo, ese es el Abadón y el Apolión, que significa destructor, tanto en hebreo como en griego. Y tenemos por aquí una nota, se encuentra en el conflicto de los siglos, dice: los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. Su paciencia para con los impíos da a estos alas en sus transgresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir. Jehová se levantará como en el monte Perasim y se indignará como en el valle de Gabaón para hacer su obra extraña, y para ejecutar su acto extraño. Nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar resulta extraña. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. El Señor es compasivo y clemente, lento en ira y grande en misericordia y en fidelidad, perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Sin embargo, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Jehová es lento en ira y grande en poder, y de ningún modo tendrá por límite al rebelde. Él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse de cuán severa ha de ser la retribución que espera el culpable por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades, con el cálculo de Dios, beberá finalmente de la copa de su ira sin mezcla de misericordia. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Y nos dice en la carta 54 de 1889, dice: nuestra única seguridad es estar totalmente del lado del Señor. No podemos dar lugar al enemigo con ninguna seguridad, porque si somos encontrados del lado del enemigo, veremos con los malvados en las plagas que el Señor permitirá que Satanás cree en la tierra contra los hombres y contra las bestias. Así que las plagas que han de caer como la estación de las copas de la ira de Dios, de nuevo vinculado a Dios permitir que Satanás cree estas plagas, estas enfermedades y todos estos padecimientos que han de enfrentar aquellos que tienen la marca de la bestia, cayendo sobre los hombres y contra las bestias. Tremendo. Uh-huh. Y teniendo en cuenta los puntos anteriores, ¿puede algo malo proceder de Dios? Santiago 1, 16, 21 dice: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. De Dios que desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Y Dios no cambia, Dios no varía, o sea, no estamos hablando de que Él puede dar una buena dádiva y una mala dádiva. Todo lo que desciende de lo alto del Padre de las luces es perfecto, es bueno. Y por eso dice dentro de esto, ¿no? No te aires, o sea, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no es conforme a la ira de Dios. La ira del hombre no es... Adelante. Me viera a la mente, si no, perdóname, me viera a la mente este asunto de la ira de Dios, es como que no justifique este asunto que dice que ser tardo para irarte, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, es como un llamado a no justifiques tu ira con la ira de Dios, porque son distintas, ¿no? Desecha tu ira, porque la ira de Dios es diferente, ¿no? Así es, y en efecto, o sea, de Dios no provienen esas cosas malas. De Dios solamente provienen cosas buenas, y cuando hablamos de la ira de Dios, no se refiere a la ira del hombre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De Dios no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Solamente de Dios proviene lo bueno y lo perfecto. Adelante, Carlos. Y la última pregunta nos dice: ¿a qué somos llamados los hijos de Dios? Y en 1 Pedro 1:16 leemos:
porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, somos llamados a ser santos porque Dios es santo. A mí me gusta cómo lo presenta del Antiguo Testamento, de donde Pedro está citando, el Levítico, dice, seréis santos porque yo soy santo. Es decir, está más como formulado en forma de promesa. Debido a que ustedes me tienen a mí como su Dios, un Dios santo, ustedes seréis santos. En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, somos llamados a ser como Dios, a ser imitadores de Dios, como dice ahí en Efesios, capítulo 5, versículo 1, pero vamos a leer del 4:29. Dice, ninguna corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos llamados a desechar la ira del hombre, y que si alguna ira se manifiesta en nosotros, que sea simplemente ira de Dios, aquella que es conforme a su justicia, aquella que tiene que ver más bien con la libertad de elección de las personas, pero también con un dolor profundo por aquella alma que eligen el pecado y por lo tanto pues también las consecuencias del mismo. Wow. Creo que ese es el último slide. Bueno, no sé ustedes, pero yo creo que fue bastante revelador la palabra de Dios en este estudio. En efecto, la ira de Dios no es la ira de los hombres, creo que todo lo contrario, es literalmente todo lo contrario. El hombre manifiesta su ira con enojo, con gritería, con malos pensamientos, Agresividad. El hombre se aira, y se acerca para agredir, o sea, va para encima, como nosotros decimos. Claro, a destruir. Va para encima a destruir. Dios se aira y lo que hace es permitir, con dolor, con sufrimiento, retirar su protección, porque se le está diciendo, directa o indirectamente, se le está diciendo, apártate de nosotros. Así es. La ira del hombre desea la destrucción del hombre. La ira de Dios sufre la decisión del hombre porque lo ama. Todo lo contrario. Así que nada, espero que haya sido de mucha bendición este estudio. Seguiremos, ¿verdad? Ampliando sobre esto en los próximos estudios. Pero antes de despedirnos, quisiera tener una oración para concluir con esto, con este estudio particular. Oremos. Amante Padre, gracias. Gracias porque te sigues revelando a nosotros. Te conocemos aún más y más profundo cuando entendemos tu palabra, entendemos tu corazón y el amor que tú tienes para nosotros, tus hijos, obedientes o rebeldes. Independientemente, Padre, te has manifestado a todos como Padre y como dador de buenas dádivas a todos. Yo te pido de manera especial que pongas en nosotros un espíritu de agradecimiento, un espíritu que reconozca, Padre, tu soberanía, que reconozca tu amor, que reconozca tu providencia y que podamos entender y reconocer que tus pensamientos son más elevados que los nuestros y que podemos aceptar tu juicio y no los nuestros, a fin de que, oh Dios, tú puedas cumplir tu propósito en nosotros y que nosotros podamos servir de testimonio, de semejanza de tu gloria para que otros te conozcan y también sean transformados a tu imagen, oh Dios, como es tu propósito. En esta hora particular pedimos que nos acompañes en el sábado, que podamos recibir tu bendición y que, ¿verdad? Toda persona que esté aquí escuchando esta transmisión pueda ser bendecida por tu espíritu. Estas cosas las pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, bendiciones a todos. Seguiremos avanzando en estos estudios y será hasta la próxima. Bendiciones a todos.